Bendiciones para todos sean bienvenidos. Hoy vamos a tocar el tema que estamos llevando, cómo Dios habla al hombre. Ya llegamos a la cuarta parte y última parte de este mini estudio. En los 3 videos anteriores que ya mandé, ahí están, ya van 7 formas de cómo Dios habla al hombre. Hoy vamos a ver las otras 3 que faltan porque son 10 formas cómo Dios habla al ser humano. Y hoy vamos a ver la número 8, que es a través de sucesos milagrosos. Aunque no lo crean, pero todos los días existen milagros alrededor de cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Existen cosas asombrosas para tener un motivo para darle la gloria a Dios. Pero lamentablemente la mayoría de la gente no lo ve. Hay mucha gente que pasa desapercibido la presencia de Dios, la obra de Dios. A eso se le llama pérdida de la capacidad de asombro. Y hay muchos que han perdido esa capacidad. Ya no se asombran de los hechos divinos que continuamente pasan en nuestro derredor. En los evangelios existe una historia muy bonita sobre el apóstol Pedro, cuando él con sus compañeros intentaron pescar durante toda una noche y no pescaron nada. Y estaban cansados y de pronto llega Jesús y les dice que echaran la red a la derecha, pero ellos ya no querían hacerlo porque pues ya habían pescado toda la noche y no habían logrado sacar nada. Pero Pedro dijo, pero en tu palabra lo voy a hacer. Y entonces echaron la red así como dijo Jesús. Y ante el asombro de todos, la red se llenó. Y dice que hasta se rompió la red de tantos pescados que lograron sacar. Y ahí dice la palabra que Pedro cayó de rodillas delante de Jesús, asombrado por lo que había ocurrido. Y eso es algo que a Dios le agrada y que todos deberíamos de hacer. Asombrarnos ante las cosas maravillosas que Dios hace continuamente a favor de nosotros. Yo recuerdo que hace algún tiempo, en una ocasión que me invitaron a predicar en cierta iglesia, ese día amanecí un poco adolorida del pie completo. De tal forma que yo renqueaba, o sea, cojeaba, no podía caminar, pero así me presenté. Llegué a enseñar y todo. Pero ya al final, había un enfermo ahí. Entonces ahí el pastor y algunos hermanos empezaron a orar por ese enfermo. Y fíjense que yo no pedí oración, pude haberlo hecho, pero no sé por qué no lo pedí. El asunto es que cuando comenzaron a orar, yo estaba desde mi lugar y ellos estaban en el altar orando por el enfermo. Y se sentía muy, muy fuerte la presencia del Señor, de verdad. Yo lo sentí muy, muy potente. Y cuando Dios hizo la obra, porque hizo la obra en el enfermo, no sé qué es lo que tenía, pero sanó el enfermo. Y resulta que también sané yo. O sea, sentí un calor total en mi cuerpo. Sí, o sea que yo llegué mal del pie, y caminando mal, y cuando salí, ese día del culto, salí caminando bien. Gloria al Señor. Entonces yo salí asombrada también por la obra que Dios había hecho en mi vida. Aleluya. También recuerdo que cuando mi esposo vivía, todas las veces que comía coco, él al abrir el coco se maravillaba de la forma que tiene el coco, que tiene un hoyito, un orificio, precisamente que no tiene cáscara nada más, y ahí le quitas el coquito y ya sale el agua de coco. Y él siempre decía, pero ¿por qué? Como Dios sabía que teníamos que tomarlo y que le dejó un huequito, dice, para que todos bebiéramos. Bueno, como el chamaquito se maravillaba y yo me encantaba, ¿verdad? Verlo como un niño maravillado de la obra de Dios. Y así debemos vivir delante del Señor, maravillándonos de las obras que Él hizo a favor de la raza humana. Aleluya. Número 9. También Dios habla en una forma
audible, aunque no lo crean. La Biblia relata de varios personajes que oyeron la voz de Dios. Uno de ellos fue Adán y Eva. Adán y Eva no miraron a Dios, pero Dios les hablaba. Cuando ellos pecaron, ¿y por qué se escondieron? ¿Qué dijeron? Escuchamos, oímos tu voz y tuvimos miedo. Entonces ahí vemos que Dios les hablaba. Entonces ellos tuvieron el privilegio de oír la voz audible de Dios. También Moisés muchas veces escuchó la voz audible de Dios. Elías también escuchó la voz. Es más, hasta los judíos, que no merecían escuchar la voz de Dios, pero lo escucharon. ¿Cuándo? Cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra que una paloma posó sobre el cuerpo de Jesús y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice que todos escucharon la voz de Dios. Aleluya. Pablo también, siempre hemos dicho que él, cuando se le apareció el resplandor y cayó, escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Audiblemente escucharon la voz de Dios. Y hoy en día, aunque parezca que no, pero aunque son muy contadas las personas, pero hay personas que han escuchado la voz audible de Dios, y una de ellas fue mi pastor. Mi pastor, le llamamos el pastor principal porque él fue el fundador de nuestra denominación. Él ya está en la presencia de Dios. Pero él siempre contó su historia. Él no es chiapaneco. Él no fue chiapaneco, él vivía en otro estado de México. Y allá donde él vivía, escuchó una voz que le dijeron que se viniera a Chiapas a levantar una iglesia. Además, Tuxtla Gutiérrez es la capital de Chiapas. Y él se dejó guiar por esa voz. Y por eso es que llegó aquí a Chiapas y fundó nuestra denominación. Es la iglesia más grande de aquí de Chiapas. Pero siempre me encantaba que él contaba su testimonio. Que a través de una voz audible de Dios, Dios lo guió a Chiapas. Aleluya. Número 10 y último. También Dios habla a través de la Biblia. ¿Quién de nosotros no hemos sido tocados por la palabra de Dios? Al escucharla, al leerla. Dios directamente nos está hablando porque la Biblia es la voz de Dios. Por eso es importante leer la Biblia todos los días para poder disfrutar de la voz de Dios. Aunque sean letras, pero es palabra de Dios. Bueno, ya terminamos el tiempo el mes de enero, ya empezamos febrero, y yo sé que todos los verdaderos cristianos ya deberíamos estar avanzando en nuestra lectura bíblica, porque debemos terminar la Biblia y al comenzar el año volver a empezar. Y así cada año. Yo el año pasado lo terminé en octubre. Ahora no sé en qué mes porque pues ya voy avanzando. Ya terminé el libro de Deuteronomio, ya estoy comenzando el libro de Josué. Y estamos empezando apenas febrero, ¿verdad? Espero terminarlo antes del año, ¿verdad? Porque me encanta, a mí me gustaría terminarlo en 6 meses, lo intentaré. Y si no, de todas maneras, no importa, lo importante es que lo leamos toda la Biblia el tiempo que nos llegue. Gloria al Señor. Dios nos habla a través de la Biblia en diferentes formas. Hay personas que se dedican a mandar publicaciones de textos bíblicos. Yo tengo el privilegio de que a mí me mandan a través de Facebook, de Messenger o de WhatsApp, publicaciones que precisamente a veces estoy pasando situaciones adversas donde necesito palabras de aliento, de ánimo. Y de pronto llega una publicación con un texto bonito y no saben cómo revive mi espíritu. Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿y cómo sabe esa persona que no me conoce que yo estoy triste en estos momentos? No, esa persona no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y usa a esas personas para mandar publicaciones precisamente a las personas que necesitamos, ¿verdad? Palabras de ánimo.
Una de ellas es la suegra de mi hija. Siempre me manda publicaciones y me ha bendecido esas publicaciones. También una amiga que tengo en Colombia, es una colombiana, se llama la hermana Belinet Vanegas. Ella es una sierva de Dios y ella le sirve al Señor a través de esas publicaciones. Pues fíjense que ella ha cambiado muchas veces mi estado de ánimo. De verdad, hermana, Dios la bendiga, hermana Belinet. Yo sé que me estás escuchando porque ella siempre ve mis videos. Y bueno, aprovecho a decirle que sí me ha bendecido muchas veces las publicaciones que usted me ha mandado a mi vida. Gloria al Señor. Son personas que constantemente le sirven al Señor de esa forma. Ella le sirve al Señor de esa forma. Y tengo otras amistades igual. Y de verdad yo me maravillo. Yo en cuanto recibo eso también lo comparto con otras personas. Porque si me bendice a mí, me pongo a pensar que otras personas estarán de igual forma y le pueden bendecir también. Es hermoso disfrutar de la voz de Dios. Bien, hemos terminado de las 10 formas como Dios habla al ser humano. Por eso yo los invito a continuar leyendo la palabra del Señor. Porque si no se han dado cuenta de las otras formas, bueno, la mejor forma es la palabra, la Biblia. Si usted lo lee, usted estará oyendo la voz de Dios continuamente. Bien, los espero en el siguiente video si el Señor nos los permite. Que Dios los bendiga.